99. Desde el estudio B de Ibero 90.9, esto es Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. De confirmarse lo que dicen las encuestas, el Partido Conservador concluirá su gobierno en Reino Unido el 4 de julio, después de 14 años en el poder. En las últimas 2 décadas, este partido ha ganado 4 de 6 elecciones generales y 5 de sus militantes, David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss y Rishi Sunak, han ocupado el cargo de primer ministro. Sin embargo, más allá de estos bien conocidos nombres, hay otro personaje a quien resulta indispensable ponerle atención para entender los comicios que se llevarán a cabo en Reino Unido el 4 de julio. Se trata de George Osborne. Andrés Ruiz Ojeda es estudiante de Política y Estudios Internacionales en la Universidad de Cambridge. Andrés, para quienes no tienen noción alguna de la política británica, ¿me podrías contar qué va a pasar en Reino Unido este 4 de julio? El próximo 4 de julio son las elecciones generales en el Reino Unido y en sus 4 países constituyentes, que son Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Se renueva toda la composición del Parlamento, los 650 escaños, y el partido que obtenga la mayoría va a gobernar por los próximos 5 años hasta que ocurra una nueva elección. Ahora, tú que estás por allá, cuéntame, ¿cuál es el clima de esta elección? ¿Cuál es la situación actual de Reino Unido? A mí me llama mucho la atención que esta elección marca el fin de una época en términos muy claros. El Partido Conservador es el partido de centro-derecha británico. Ha gobernado el Reino Unido durante los últimos 14 años. Han ganado 3 elecciones generales en ese periodo, la del 2015, la de 2017 y la de 2019, además de la de 2010, que es la que los coloca en el poder. Y entonces esta elección ocurre bajo una sensación de cambio. La gente sabe y la gente quiere, al menos eso lo dicen las encuestas, que el Partido Conservador deje de gobernar. Y a la vez ocurre una sensación en donde un poco como de asfixia, se siente que falta el aire. Hay una idea de cambio, pero no hay ninguna emoción, no hay ningún candidato carismático, no hay una gran sensación colectiva de emoción. Ocurre más bien todo muy apagado, como todo muy contenido. El Reino Unido tiene problemas fiscales, tiene problemas de crecimiento, es una cultura política que está muy conflictiva después de todos los debates del Brexit entre 2016 y 2019. Entonces ocurre en un clima un poco oscuro, una sensación muy sombría de cambio, que es muy difícil de explicar. No es un cambio que emocione o que levante pasión, sino que es un cambio que se espera con mucha expectativa, pero a la vez sin muchas esperanzas. En los análisis que has escrito, has mencionado que hay una figura clave para entender la política británica, que es George Osborne. ¿Quién es Osborne y por qué es indispensable para entender el escenario político del Reino Unido? George Osborne fue el Chancellor of the Exchequer, que es el título oficial del ministro de Hacienda en el Reino Unido. Él fue el Chancellor de 2010 a 2015, junto con su gran amigo David Cameron, que era entonces el primer ministro. Y Osborne es un político, oficialmente está retirado de la política, pero llegó al poder muy joven, a sus 39 años. Llegó a ser el chancellor más joven en toda la historia. Siempre ha sido un político, ya sea como una posición de intern en el Partido Conservador en los 90s, después parlamentario a nombre propio a partir de 2001. Y en el 2010, la elección que pone en el poder a los conservadores, él fue el estratega principal. Lo interesante de Osborne es que él fue ministro de Hacienda, pero él no es un economista. Él estudió historia en la Universidad de Oxford y tiene una intuición política que es muy aguda. Y Osborne es importante porque su periodo como chancellor marcó una nueva ortodoxia de entender las finanzas públicas a partir de una narrativa de austeridad. Oxford fue un político muy exitoso en parte porque logró convencer al electorado británico de que la propuesta ganadora era una propuesta austera, que recortaba servicios públicos, que recortaba el financiamiento a gobiernos locales. Era una propuesta que no era tanto de inversión pública. Él hizo que los recortes presupuestales fueran populares. Y eso habla de un político que es ligeramente maquiavélico, pero a la vez muy, muy potente electoralmente hablando y en términos de estrategia también. Y es a partir de toda esa narrativa de austeridad que los gobiernos británicos están dispuestos a asfixiarse a sí mismos con tal de no invertir más.
no retomar una narrativa en donde el gobierno gasta mucho porque es irresponsable. Osborne cambió los términos de la narrativa y de la discusión pública, y en parte es por esto que esta elección, la de 2024, se siente tan apagada, porque no hay espacio para la inversión, ningún partido político se atreve a siquiera vislumbrar la posibilidad de una reforma fiscal. La discusión sobre la inversión en las comunidades locales y en gobiernos municipales está totalmente muerta, y en parte es porque saben que hablar de dinero público es prohibitivo. Para seguir hablando de estas políticas de austeridad hiperseveras, me gustaría que nos contaras cuál fue el papel de Osborne durante la crisis financiera de 2007-2008, que entiendo que le dio un enorme empuje, y luego posteriormente durante el Brexit. Osborne, a partir de 2005, lo designan más o menos como el vocero de asuntos económicos fiscales de la oposición. En ese momento el gobierno británico era liderado por el Partido Laborista, con Tony Blair, un primer ministro hipercarismático de centro izquierda, y su sucesor, Gordon Brown, que también era un político menos carismático, pero también un político muy competente y muy profesional. La crisis de 2008 básicamente dejó un agujero en las finanzas públicas del Reino Unido, porque el gobierno británico, ya liderado por Gordon Brown, decidió rescatar a su sector bancario. Hay distintas estimaciones, pero en su momento se estimó que el rescate a los bancos costó algo así como 38 billones de libras. Es un gasto público inmenso. Y Osborne capitalizó ese gasto, ese rescate, para culpar al gobierno laborista de la crisis. La idea de Osborne fue decir, el gobierno gastó de forma irresponsable, nos agarró la crisis sin prevención y estamos como estamos por un manejo muy deficiente de las finanzas públicas. Y eso les costó las siguientes elecciones. Y Osborne gana a partir de esa narrativa, diciendo nosotros vamos a gastar mejor porque simplemente vamos a gastar menos, porque no tenemos de otra. Y por otro lado, ya a la vez del Brexit, Osborne siempre estuvo en contra del Brexit. Cuando David Cameron decidió lanzar el referéndum sobre el tema, Osborne fue el miembro más senior del gabinete que se opuso al referéndum en principio. Osborne dijo, no podemos someter una cosa así a un referéndum, va a ser turbo divisivo. David Cameron perseveró, creyendo que iba más o menos a desatar el nudo gordiano de su partido, y Osborne se encontró en el lado perdedor del debate. Y lo que usó fue un poco retomar su estrategia de 2010, en lo que aquí en el Reino Unido le llaman una campaña del miedo, diciendo, bueno, si el Brexit gana, vamos a perder tanto dinero, el Reino Unido va a ser permanentemente más pobre en caso de salir de la Unión Europea, esto nos va a costar tanto en términos de bienestar, en términos de comercio, y al final fue una campaña que perdió. Y es paradójico que ese haya sido el fin de la carrera política de George Osborne. Que justo tras el Brexit, pues Reino Unido ha tenido varias administraciones muy problemáticas, ¿no? El actual primer ministro Rishi Sunak comenzó su gestión con una misión súper complicada que tenía que, por un lado, pues reconstruir las finanzas públicas tras la catástrofe de recortes masivos que impuso Liz Truss. También tenía que recuperar pues esta ética y este profesionalismo que había sufrido mucho tras las vergüenzas de Boris Johnson. Y además tenía que unir y reposicionar a su partido pues como una opción política viable. ¿Tú crees que Sunak ha logrado algo de todo esto? No, es un poco como retomar a los años, volver un poco a los años de Osborne y David Cameron frente al Partido Conservador. Es un personaje muy bien vestido, es un personaje que habla bien frente a las cámaras, es un personaje que tiene buenas redes sociales, se nota que es un político profesional, como en su momento lo fue Osborne, se nota que es un político de élite. Y eso es un cambio, por ejemplo, frente a Boris Johnson. No es que Johnson no sea de la élite, sino que era un político que se vendía como otra cosa, como una persona más carismática, menos profesional, más espontáneo. Sunak es, digamos, una vuelta a la ortodoxia de George Osborne y los políticos de aquella época. Y en términos de resultados, el ministerio de Sunak ha sido un ministerio fallido. Si bien logró uno de sus grandes objetivos, que era reducir la inflación. Cuando Sunak llegó al poder se encontraba en 11%, hoy la inflación está por debajo del 3%. Es un gobierno que se ha visto preso del propio Partido Conservador. Las luchas intestinas del partido se han comido el tiempo de Sunak, que ha tratado de mediar, de darle un poco a todas las facciones de su partido en términos, por ejemplo, de migración, con una política muy dura contra la migración legal e ilegal, pero también a la facción más centrista de su gobierno, que quiere inversión en las zonas más marginadas del país. Y al tratar de darle todo a todos, Sunak ha hecho básicamente muy poco.
Recientemente su ministerio se ha visto envuelto en escándalos de apuestas sobre el día de la elección, lo cual pone en duda la integridad del primer ministro en sí mismo. En términos económicos, apenas el trimestre pasado el Reino Unido salió de una recesión técnica de 6 meses, una contracción del PIB durante 6 meses consecutivos. Entonces tiene un récord que no es del todo bueno y además tampoco le ayuda que él es un político demasiado profesional. Siempre se siente como una persona muy lejana frente a la realidad. Él es millonario además. Es tan profesional que carece de una espontaneidad que hace que un político sea exitoso y es muy lamentable para él. Finalmente, Andrés, ¿puedes contarnos sobre la alternativa? O sea, ¿qué está pasando con el Partido Laborista, que ahora es liderado por Keir Starmer y su mano derecha, que es Rachel Reeves? Keir Starmer es un personaje muy interesante. Es un abogado de 61 años. Es egresado también de la Universidad de Oxford, aunque su historial personal es mucho más de clase media-baja. Es un abogado de cabello plateado. Te da la impresión de que es una persona muy seria, muy poco espontánea también, muy profesional, habla muy bien. Anteriormente fue director de prosecuciones en el sistema de justicia británico, que es algo así como un fiscal general, digamos, una persona independiente. Entonces es una persona que entró tarde a la política, entró en sus 50s y no es un político profesional desde sus 20, por ejemplo. Y es un político que está muy bien entrenado, es muy disciplinado. Es interesante porque el periodo de Starmer ha sido marcado por una desradicalización del Partido Laborista. Después del anterior líder, Jeremy Corbyn, el Partido Laborista asumió posturas muy radicales en términos económicos, en términos raciales, para bien o para mal, hicieron que el partido perdiera contacto con sectores empresariales, con las clases medias, etcétera. Y entonces un poco el papel de Starmer ha sido reconfigurar al Partido Laborista como un partido de centro, más que de izquierda, sino como un partido de centro. Y su mano derecha es una economista, Rachel Reeves, que le cae muy bien a George Osborne y yo puedo entender por qué. Rachel Reeves también es egresada de Oxford, trabajó en el Banco Central Británico, entiende el dogma fiscal del Reino Unido, que es un dogma de austeridad. Rachel Reeves se ha comprometido a no elevar impuestos a las clases altas, a no elevar el monto de impuesto a las herencias. Su propuesta económica es menos de redistribución y más de crecimiento a partir del libre mercado, un poco de política industrial. Y son dos políticos, Starmer y Reeves, son dos políticos muy profesionales. Rara vez se aventuran a dar una propuesta que sea brillante o que sea vistosa. Son políticos más convencionales y están montando una campaña muy apagada, pero a la vez muy consciente. La idea de Starmer es decir, los siguientes 3 años van a ser muy difíciles, tenemos que ajustarnos el cinturón y ya después vendrán tiempos mejores, pero por ahora son los tiempos difíciles. Y es interesante porque esta propuesta ahorita tiene al Partido Laborista 20 puntos por encima del Partido Conservador en casi todas las encuestas. El Partido Laborista, de ser la elección hoy, obtendrían 450 de 650 escaños. Es la mayoría parlamentaria más grande en los tiempos modernos en el Reino Unido. Y uno se pregunta si es por la popularidad de Starmer y Reeves o si es más bien el descrédito y el colapso del Partido Conservador frente al electorado británico. Yo me inclino a que es más la segunda. El pueblo británico, después de 14 años de austeridad conservadora, después de muchos gobiernos plagados de escándalos, etapas muy difíciles como el Brexit o la pandemia, está ansioso de un cambio y en este momento importa poco quién encarne ese cambio y qué tan emocionante pueda ser, sino lo que importa es que el cambio solamente ocurra. Lo que ocurra después ya es un poco vanidad. De esa forma me da la impresión que lo entienden. Andrés Ruiz Ojeda es estudiante de Política y Estudios Internacionales en la Universidad de Cambridge. Su investigación doctoral estudia la interlocución de las agendas de derechos humanos y neoliberalización económica en América Latina a finales del siglo XX. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx/control de cambios.
Recientemente se hizo pública una denuncia anónima dirigida contra el exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Este documento señala diversas prácticas de corrupción, así como tácticas de control y presión política que afectan la imparcialidad y autonomía de las decisiones de jueces y juezas. La estrategia de defensa en torno a Arturo Saldívar se basa en la premisa de que las posibles faltas cometidas por el exministro no pueden ser objeto de persecución judicial. Los defensores del exfuncionario argumentan que el Consejo de la Judicatura Federal no tiene la competencia para investigar y sancionar las acciones de un ministro que ya no está en funciones, y sugieren que las denuncias en su contra tienen un trasfondo puramente político y carecen de un verdadero interés jurídico. Las acusaciones contra Saldívar no solo ponen en tela de juicio su integridad, sino que destacan un problema sistémico dentro del Poder Judicial. La posibilidad de que un exministro de la Suprema Corte haya participado en prácticas indebidas socava la confianza pública en la justicia y requiere una investigación exhaustiva e imparcial. ¿Puede Saldívar ser sancionado por el Poder Judicial de la Federación? ¿Qué implica este escándalo para la credibilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y en su caso, ¿qué consecuencias tendría para la democracia mexicana que el exministro no sea investigado ni sancionado? Paula Sofía Vázquez es analista política y especialista en regulación y derecho electoral. Paula Sofía, para quienes no están al tanto de todos estos acontecimientos, ¿podrías explicar de qué se le acusa a Arturo Saldívar, el expresidente de la Suprema Corte, en la denuncia anónima que recientemente se presentó en su contra? No es una denuncia, son varias denuncias que por tratarse de una misma persona se están, podríamos decir que investigando en conjunto. Pero hay denuncias anónimas y hay denuncias no anónimas, en las que hay personas muy valientes que han puesto su nombre y su apellido para dar alarma, dar alerta dentro del propio Poder Judicial a través de los mecanismos de vigilancia y control que tiene el Poder Judicial, para decir que hay una serie de irregularidades o hubo una serie de irregularidades de diversas índoles. Hay uso de abuso de la función pública, pero también hay temas hasta de denuncias de acoso laboral. Hay una amplia gama, podríamos decir, de materias en las que alegadamente incurrió Arturo Saldívar en el periodo en el que estuvo en el Poder Judicial, especialmente cuando fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al parecer hay cierta confusión respecto al alcance y las atribuciones del Poder Judicial en el caso Saldívar. ¿Podrías explicarnos quién tiene competencias para investigar y en dado caso también para sancionar al exministro? ¿Y de dónde vienen estas confusiones? Creo que las confusiones han sido artificialmente creadas por el propio exministro o ministro en renuncia y por las personas que están detrás, su equipo de colaboradores, etcétera, para hacernos creer que a partir de un comunicado, que es el inicio de una investigación, dice ahí, el Consejo de la Judicatura no tiene competencia. Sin embargo, a pesar de que el Consejo de la Judicatura no tenga competencia, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que son dos leyes que son vinculantes para personas que trabajen o hayan trabajado hasta hace 7 años en el Poder Judicial, nos dicen que en caso de que se tengan que investigar irregularidades administrativas, serán la Suprema Corte de Justicia de la Nación, será quien tenga competencia para conocer de estos casos y de hecho, es un tema en el que no solo le das la competencia, le das también la obligación. Claro, hasta 7 años, es decir, aunque ya no forme parte del Poder Judicial, hasta 7 años después puede ser investigado y en su caso sancionado por esto. Sí, esa era una parte que ellos mismos decían, el Poder Judicial ya no lo puede investigar porque él ya no es ministro. Si eso en realidad fuera así, básicamente podríamos decir que se hubiera diseñado una ley o existiría una prescripción normativa que te invita a ser corrupto, ¿no? Te dice, total, tú nada más llega a la meta y después de eso ya no hay manera de que te agarren, ¿no? Precisamente por eso, porque además uno sabe que los procesos de investigación no son rápidos, no necesariamente siguen un curso lineal, se van abriendo diversas ramas de investigación, pasa como en este caso que se van acumulando denuncias, por eso tienen este periodo de hasta 7 años después de que hayas dejado de pertenecer al Poder Judicial, todavía se te puede perseguir adentro del Poder Judicial, se te pueden perseguir ese tipo de irregularidades y todavía estás obligado y podríamos decir sujeto a la jurisdicción, esto con un fin clarísimo, evitar la impunidad.
Ahora, ¿existe algún tipo de procedimiento específico para procesar algo como toda esta muy complicada trama de corrupción, tráfico de influencias y demás que detallan las denuncias? No, en la ley existen procedimientos generales. En la ley te detalla el procedimiento a partir del cual se tienen que desahogar las denuncias en general. Creo que lo que nosotros pudimos ver en el caso del aviso de investigación, de comienzo de investigación, que fue el documento que se hizo público hace un par de meses, es justo lo que nos dejó ver el trabajo para seguir este tema, ¿no? Lo que estamos viendo es que es un tema de altísima complejidad, porque tú lo dijiste bien al principio. Lo que se está develando no es a un ministro que haya tenido algunas irregularidades o a unos funcionarios que de forma aislada hayan hecho X o Y, sino una verdadera red de tráfico de influencias, extorsión, eventual corrupción, etcétera. Y pues lo que decía este documento era más o menos cómo estaban investigando. Y a partir de ahí, lo que se tiene que decidir, lo que un poco tiene que decidir la Suprema Corte en pleno, es cuál va a ser el procedimiento adecuado. ¿Tiene todas las atribuciones para hacerlo? Evidentemente, pues sí las tiene. Ahora, dentro de los argumentos de la defensa, están sugiriendo que estas denuncias en su contra tienen enteramente un trasfondo político y no tienen propiamente un interés jurídico. ¿Qué opinión te merece este tipo de argumentos? Mira, a mí el tema del tinte político creo que es uno de esos argumentos rápidos. Son unos argumentos que creen que por descalificar el momento, descalifican el fondo de la cuestión. Independientemente del tiempo en el que haya salido un caso como este, siempre nos debería dar gusto que se descubriera un caso de corrupción y se persiguiera y todavía más que se sancionara. O sea, independientemente del tiempo en el que suceda. Y dos, yo creo que lo que te dan cuenta las investigaciones, los testimonios que han salido, las grabaciones que han salido, es que por lo menos hay suficiente material para que pudiéramos decir, así en términos jurídicos de película gringa, que hay una duda razonable respecto de la probidad de la administración de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte, que amerita una investigación en serio. ¿Qué impacto tendría en nuestra democracia que Saldívar no fuera ni investigado ni en su caso sancionado? ¿Qué diría esto del Poder Judicial? ¿Cómo suma el diagnóstico de una posible reforma judicial este caso en particular? Es muy interesante el efecto boomerang que tiene el caso Saldívar. Él ha utilizado mucho este argumento de que el Poder Judicial está manchado de corrupción, que el Poder Judicial está tocado por una corrupción profunda y por lo tanto necesita una reforma. Este caso, pues efectivamente nos prueba que es real lo que él dice. Ahora, es complejo que la persona que esté al centro del escándalo sea la persona que quiere conducir esa reforma. Por supuesto. Entonces, dices, pues igual y sí, pero yo no creo que él sea el indicado ni para decirlo ni para hacer el cambio. Y ahora, ¿cómo crees que puede justo la denuncia en contra de Saldívar dar norte sobre una posible reforma política más allá de la propuesta muy cuestionable del presidente? Yo creo que ya hay un consenso respecto de que pasando este periodo electoral vendrá una reforma política. Y ahí, pues yo lo que hago siempre es un llamado a decir, no seamos reactivos y nos esperemos nada más a escribir 35 artículos criticando la reforma política que nos propone alguien más. Creo que adentro de las propias instituciones hay un excelente diagnóstico, adentro de las organizaciones de la sociedad civil. Ahorita el Poder Judicial está emprendiendo unos diálogos bien interesantes en los que le están preguntando a la gente 3 preguntas que me parecieron muy interesantes. La primera es, ¿en qué fallamos? ¿Qué no estamos haciendo bien? La segunda es, ¿a quién deberíamos escuchar? Y en esa parte las respuestas llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, había gente que decía, tienen que escuchar a las personas privadas de libertad, porque ellos son usuarios del sistema, ¿no? Tienen que escuchar a las familias de las víctimas, tienen que escuchar. Y la otra es, ¿qué es lo que tú esperarías que saliera de este tipo de trabajo, ¿no? No ser reactivos en el sentido de esperarnos a ver si hay un plan D, sino decir, aquí hay una reforma que estamos trabajando de una forma en la que se trabaja en democracia, ¿no? Con consenso, con análisis, política pública orientada a resultados y hacer una reforma, porque yo creo que sí, al Poder Judicial le hacen falta no un cambio, muchos cambios. Paula Sofía Vázquez es analista política y especialista en regulación y derecho electoral. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx/control de cambios.
Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 99 y la revista Nexos. El guión de este episodio es de Melissa Casab y Valeria Villalobos Guízar. La producción es de Roxana Aguilar y Daniel Maldonado. La postproducción de Aldebarán Abraham. Mi nombre es Valeria Villalobos Guízar. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.